¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Esteban Burbano, él es Executive Vice President de PIMCO. Muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva, Esteban. Muchas gracias por la invitación, Salvador. Un placer estar aquí. Si te parece bien, vamos al análisis. Esteban, durante los últimos meses hemos visto un debilitamiento del dólar estadounidense ante el optimismo por el desarrollo de una vacuna para el COVID-19 y por los datos de reactivación económica que se han estado dando de manera positiva. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de cómo ven ustedes los movimientos del dólar y su papel como moneda de reserva global? Sí, claro que sí. Bueno, a grandes rasgos, nosotros pensamos que el dólar americano siga estable con una tendencia quizás a una debilitación en los próximos meses, debido a que las tasas de intereses en Estados Unidos han bajado en lo que va del año y se han mantenido bastante bajas. Pero a eso también tenemos que aportarle que, dado el shock económico de la pandemia y los posibles eventos que podamos tener a futuro con mayores casos, es posible también que el dólar se mantenga estable, o sea que haya una tendencia a unos flujos de capitales que lleven a soportar al dólar en estos niveles. Entonces, por eso en estos momentos no tenemos una posición muy agresiva en lo que es riesgo de moneda, sobre todo en nuestras carteras, sino que nos mantenemos un poquito neutrales con una visión que hay, si es posible, que haya un debilitamiento en los próximos meses. Esteban, la referencia que todos tenemos acerca de una crisis fuerte, pues es la crisis del 2008. En ese momento nosotros vimos una recuperación lenta de la actividad económica con tasas de crecimiento por debajo de lo visto antes de la crisis. ¿Ustedes esperan algo parecido durante la recuperación de esta crisis? Sí, yo creo que eso es cierto. No solamente hemos visto que las tasas de intereses han bajado en la crisis actual, sino que a diferencia de la crisis de 2008, comenzamos este año con tasas de intereses que eran significativamente más bajas de las que teníamos en el 2007, en el 2006. Pero la tendencia a futuro yo creo que va a ser muy similar, que es que los bancos centrales a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, pero también en Europa, en Reino Unido y en otros mercados, van a tener que mantener sus tasas de política bajas y que, dado a los problemas de crecimiento a futuro, que van a ser más tenues, pensamos que las tasas de intereses se van a mantener ancladas. Muchas gracias. Ahora, el tema de las últimas semanas ha tenido que ver con el proceso de transición en Estados Unidos y quería preguntarte al respecto. ¿Ustedes esperan una modificación desde el punto de vista de la política del gobierno del presidente Biden con respecto al papel que ha tomado China durante los últimos años? Esa es una muy buena pregunta, Salvador. Yo creo que el tema de la China es un tema muy importante cuando analizamos la proyección de crecimiento global a futuro. No solamente es un tema de hoy, sino es un tema que se ha ido desarrollando en los últimos años, en las últimas décadas realmente, donde la China ha pasado de ser un país emergente de alto crecimiento hacia un país que ya está considerado como las grandes economías a nivel mundial. Entonces, la interacción, no solamente la interacción de China con respecto a otros países como Estados Unidos, sino también qué es lo que puede hacer la China para mantener su crecimiento. Es un tema muy importante que nosotros analizamos con mucho detalle internamente en PIMCO. Con respecto a la interacción de la China con el gobierno americano, y específicamente con respecto a las políticas de comercio que ha establecido la administración del presidente Trump. Nosotros pensamos que con una nueva administración del presidente Biden es posible que se mantengan políticas similares. Esto es algo que yo diría es una de las pocas cosas en las cuales la gran mayoría de los americanos están de acuerdo, que es tratar de establecer políticas de comercio un poco más favorables hacia Estados Unidos, ya sea mediante la imposición de aranceles o de otro tipo de negociaciones que permitan abrir un cambio de un comercio un poco más favorable para Estados Unidos. Por eso, si bien es cierto, hay muchas cosas en las cuales la nueva administración difiere de la administración actual, yo creo que una de las cosas que va a cambiar menos, por decirlo así, va a ser una política un poco más forzada o quizás un poco más favorable para Estados Unidos con la nueva administración. Varios países emergentes, Esteban, han implementado políticas monetarias expansivas. Lo mismo ha pasado incluso con varios países desarrollados. Pero el tipo de cambio y los riesgos a la estabilidad financiera suelen ser temas relevantes para inversionistas internacionales como ustedes, justamente. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de la visión que tienen al respecto?
Sí, claro. Bueno, primero que todo, tomando un paso atrás quizás, es cierto que una de las razones por las cuales la crisis actual ha tenido una recuperación tan abrupta, o sea, hemos tenido obviamente una caída del crecimiento a nivel mundial en el primer trimestre de este año y subsecuentemente una recuperación bastante fuerte también en el segundo y tercer trimestre. Una de las mayores razones realmente han sido dos. La primera, el cambio de política o la alza de política monetaria de parte de los bancos centrales a nivel mundial, y la otra es la política fiscal. Paquetes fiscales en la gran mayoría de los mercados desarrollados y emergentes que han tenido una magnitud que no ha tenido precedentes desde las grandes guerras mundiales. Hablando un poco de política monetaria, una parte que yo creo que se diferencia mucho de lo que está pasando en mercados emergentes versus mercados desarrollados es que la política monetaria de compra de activos de parte de los bancos centrales ha sido de una magnitud más grande en mercados desarrollados, porque al fin y al cabo tienen a ser gobiernos o bancos que son menos susceptibles a una posible devaluación de las monedas. De hecho, algunos podríamos argumentar que la devaluación del dólar, por ejemplo, o de la libra esterlina o del euro, es algo que es visto como neto positivo para las economías locales. No es el caso de mercados emergentes, donde por razones históricas los países de estas regiones han tenido que ser mucho más cautelosos, no solamente en la emisión de deuda, sino también en políticas monetarias que puedan tener una tendencia inflacionaria y que al fin y al cabo terminen llevando a devaluar la moneda, que en el caso de muchos países de mercados emergentes, sobre todo en Latinoamérica, ha tenido en algunos casos anteriores resultados que han llevado a hiperinflación. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, si bien es cierto, en Latinoamérica, en los mercados emergentes, hemos visto a los bancos centrales también participar en políticas monetarias expansionarias, ha sido con una magnitud mucho más pequeña de lo que hemos visto en los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, Reino Unido, etcétera. Vivimos en estos momentos, Esteban, en un mundo con tasas en niveles que son históricamente bajas. ¿Ustedes cuáles consideran que son las oportunidades que están favoreciendo estas tasas y cuál es el papel de la renta fija en un portafolio diversificado? Pues sí, yo diría que el gran problema que tenemos hoy en día como inversionistas, no solamente de renta fija de bonos, sino también en cualquier otro tipo de activos, es que si bien es cierto, con tasas de intereses bajas, eso ha promulgado el crecimiento a nivel global y ha podido estabilizar las economías a nivel mundial. De ahora en adelante se va a volver mucho más difícil poder generar el tipo de retornos en carteras diversificadas de lo que hemos podido generar en los últimos años, en las últimas décadas. Con las tasas de intereses, por ejemplo, en Estados Unidos por debajo del 1%, en Europa tasas negativas, en el Reino Unido por debajo del 1%, en Japón negativas, es mucho más importante hoy en día ser un poco más especializado en el tipo de inversiones que uno debe mantener en una cartera de bonos. Por ejemplo, enfocándonos muchos en sectores que nosotros pensamos pueden ser tan defensivos como los bonos del tesoro, pero con un yield o con un rendimiento que puede ser un poquito más alto. Por ejemplo, una de las áreas que estamos enfocados en estos momentos son bonos garantizados por hipotecas en Estados Unidos, que también cuentan con el respaldo de las agencias federales americanas. Estos son bonos que son considerados de calidad 3A, o sea, de alta calidad. Es el segundo mercado de renta fija más líquido del mundo, después de los bonos del tesoro de Estados Unidos, y donde el rendimiento o el yield es de 40, 50 puntos bases por encima de la tasa de los bonos del tesoro. O sea, estamos hablando de un yield de alrededor del 1.2, 1.4, que pues en estos momentos es realmente atractivo comparado pues con otras alternativas. Hay otros sectores de crédito corporativo, crédito estructurado, mercados emergentes, que también se van a beneficiar de estas tasas bajas, pero tenemos que ser mucho más cautelosos en seleccionar ese tipo de inversiones porque todavía seguimos en un episodio de pandemia. Entonces tenemos que tener en cuenta que, pues si bien es cierto, hay señales positivas a futuro, también hay riesgos de que las economías a nivel global se tengan que volver a cerrar o por lo menos tengan que haber más distanciamiento social y eso puede causar volatilidad en los mercados. Entonces, en resumidas cuentas, mantener una cartera que sea un portafolio que esté diversificado alrededor de diferentes sectores a nivel mundial y con exposiciones pequeñas en cada una de las inversiones para no estar expuestos a un riesgo en particular, sino tener diversificación alrededor de muchas inversiones. Vamos a hacer un poquitito más sofisticado el análisis que nos estás dando. Hemos visto cómo los distintos gobiernos de economías desarrolladas han implementado programas de mayor gasto fiscal financiado por la deuda. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes con respecto a las tasas de interés en estos mercados desarrollados?
Sí, excelente pregunta, Salvador. Mira, las tasas de intereses nosotros pensamos que se van a mantener ancladas en Estados Unidos y en la mayoría de los mercados desarrollados. ¿A qué me refiero? A tasas de intereses bajas. Hoy en día, las tasas de intereses en Estados Unidos, por ejemplo, la de 10 años de los bonos del Tesoro, está alrededor del 1%. Y nosotros pensamos que en los próximos 12, 18 o 24 meses se van a mantener más o menos a ese nivel, con una tendencia a subir, una tendencia leve a subir, ya que estamos viendo señales positivas desde el punto de vista de soluciones contra la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de tener una vacuna antes de lo que se esperaba, que nos permita poder reabrir muchas de las economías a nivel mundial. Entonces, eso está teniendo un empuje a que las tasas suban, o una tendencia a que las tasas suban, pero nosotros pensamos que a largo plazo, en los próximos 3, 5 años, esto va a ser compensado, esa tendencia a que las tasas suban va a ser balanceado, diría yo, con también la posibilidad de que el estímulo fiscal que hemos visto este año, se habla de los paquetes en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido, etcétera, que la posibilidad de tener más estímulo fiscal sea menor, o que el estímulo fiscal que veamos sea de menor tamaño. Entonces, eso va a tener un efecto de que las tasas se mantengan más bajas. Entonces, si combinamos los dos factores, uno positivo y uno negativo, quiere decir que nosotros pensamos que las tasas de intereses se van a tener más balanceadas de aquí a futuro. Muchas gracias. Antes de cerrar este análisis, yo sé que muchos de las personas que nos escuchan o que escuchan este podcast pudieran no estar familiarizadas con PIMCO. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de quiénes son ustedes? ¿Cuál es el proceso de inversión que tienen? Claro que sí. Pues a grandes rasgos, PIMCO es un gestor de inversiones con un énfasis en renta fija global, con alrededor de $2 trillones, o sea, 2 millones de millones de dólares en activos, de clientes institucionales y, por ejemplo, bancos centrales, fondos soberanos, fondos de pensiones, corporaciones, a nivel mundial. Nosotros nos especializamos en manejar carteras de renta fija, donde utilizamos un proceso de inversión que está anclado por unos foros macroeconómicos que tenemos cada trimestre, cada 3 meses, donde nos reunimos a nivel mundial para establecer un pronóstico macroeconómico de lo que nosotros pensamos que vaya a pasar en el mundo, en las diferentes regiones, en los diferentes países, desde el punto de vista a corto plazo, o sea, en los próximos 12, 18 meses, y a largo plazo, en los próximos 5 años. Entonces tenemos estas reuniones cada 3 meses, 3 veces al año nos enfocamos en el corto plazo y una vez al año nos enfocamos en el largo plazo, y a raíz de estas reuniones establecemos una política de inversión a nivel de compañía, en cuáles son las regiones que nosotros pensamos van a estar más favorables, cuáles son las regiones más problemáticas y en qué tipo de inversiones nos queremos enfocar. Estas reuniones facilitan a que todas nuestras carteras estén invertidas de una manera consistente. Ahora, obviamente manejamos portafolios para diferentes clientes con diferentes mandatos, diferentes prioridades, diferentes preocupaciones, entonces no todas las carteras son las mismas, pero todas están regidas por este proceso de inversión que tiene una misma visión, un mismo pronóstico. Ahora, tenemos alrededor de 300 personas a nivel mundial que manejan carteras que están divididas en equipos. Los equipos están especializados por sector del mercado de bonos. Tenemos un equipo, por ejemplo, especializado en bonos del tesoro, un equipo especializado en bonos corporativos, otro en mercados emergentes, etcétera. Cada equipo es responsable de generar las mejores opciones de inversión día a día en sus respectivos sectores. Y los gestores de cada cartera cogen esas ideas y estructuran unas carteras teniendo en cuenta el pronóstico macroeconómico que sale de nuestros foros. Llevamos alrededor de más de 40 años invirtiendo de parte de nuestros clientes y dado nuestro tamaño, dado nuestra influencia, tenemos acceso a muchas oportunidades. Excelente. Esteban, muchas gracias por el análisis que nos has dado hoy, muy completo y justamente con una visión panorámica muy integral. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Salvador. Él es Esteban Burbano, Executive Vice President de PIMCO. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.